Bueno, continuamos ahora con esta parte 3 del componente de matemáticas. Ahora vamos a trabajar suma y resta de polinomios. En este concepto de adición y sustracción o de suma y resta de polinomios, vamos a hacer uso de lo que trabajamos en la actividad anterior, es decir, lo correspondiente a reducción de términos semejantes. Por aquí tenemos unas indicaciones. Entonces nos dice que para sumar dos polinomios, primero se reducen los términos semejantes de cada uno de los polinomios dados. Para restar hacemos lo mismo, es decir, para la suma y para la resta lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. Por aquí al lado derecho encontramos unas reglas que hacemos o que de pronto vamos a usar eventualmente en el desarrollo de estas expresiones. Estas reglas corresponden a los números enteros, pero igual se aplica a estos conceptos algebraicos. En esencia tenemos que si fuera de un paréntesis tenemos un menos, lo que va a hacer es que va a cambiar el signo de lo que tenemos dentro del paréntesis. Me explico. La primera parte dice menos, abro paréntesis, A más B. Entonces, cuando yo voy a quitar paréntesis, la A que está positiva sale negativa y la B que también está positiva sale negativa. Es decir, que cuando viene un menos afuera va a cambiar el signo de cada numerito dentro del paréntesis. Pero si afuera tenemos un más, afuera del paréntesis tenemos un más, esto no nos va a afectar absolutamente en nada. Salen exactamente como están. Bueno, aquí tenemos dos expresiones. Recuerden que esto lo podemos resolver de forma horizontal o de forma vertical. Para muchos es más práctico la vertical porque se parecen a las sumas que aprendimos a hacer en la escuela. Entonces tenemos en nuestro ejemplo dos expresiones, dos polinomios. El primero es 2x a la 3 más 5x más 2x2 más 3. Aquí lo que hicimos es que ordenamos nuestras letras del mayor coeficiente al menor. ¿Cómo así? Ubicamos el que viene con x a la 3, enseguida x a la 2, luego el de x y finalmente el numerito que no trae letra, que ese es el que llamamos término independiente. Luego ponemos los términos de nuestro segundo polinomio teniendo en cuenta lo siguiente, los iguales debajo de los iguales. ¿A qué me refiero con esto? Las x a la 3 está una debajo de la otra. X a la 2 está uno debajo del otro. X a la 1 está uno debajo del otro y los números independientes también se encuentran uno debajo del otro. Ahora vamos a revisar los resultados, de dónde obtuvimos los resultados que aparecen allí. Entonces voy a empezar eh, de izquierda a derecha, o si lo hago al revés, no hay ningún problema porque no hay ninguna afectación. Voy a empezar con x a la 3. Recuerde que el x a la 3 que se encuentra en la parte de abajo no trae coeficiente. Y dijimos que si una expresión no trae coeficiente, asumimos que ese numerito de allí es un 1. Por eso, 2x a la 3 más 1x a la 3, pues completo 3x a la 3. Listo. Luego vamos a revisar la siguiente letra. 2x a la 2 menos 3x a la 2. Mire que estoy trabajando es con los números grandes. Tengo 2, debo 3, pago, abono la deuda, pero no me alcanza y quedo debiendo 1. Si nos percatamos allí no aparece ningún 1, pero es lo mismo que dijimos. Si no está escrito allí es porque eso corresponde al número 1. 5x más 4x, 9x. Y 3 menos 5 nos da menos 2. Por aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, al lado derecho encontramos de pronto una instrucción que nos ayude a ilustrar un poquito mejor cómo resolvemos esta operación. A diferencia del ejemplo anterior, aquí tenemos un menos. Voy a leer cómo está la expresión. Menos 6m a la 4 más 2n menos 9y más 1. Eso está en un primer paréntesis. Y en el segundo dice menos, entre paréntesis, 5m a la 4 menos 4n más 8.
Recuerde que ese signo menos fuera del paréntesis va a hacer que todo lo que está dentro salga con el signo contrario. Si vemos en la pantalla, en el segundo rengloncito, donde está escrito en rojo, el 5m a la 4 está negativo, el 4n ya se convirtió positivo y el 8 quedó negativo. Finalmente resolvemos como lo hicimos antes. Aquí es de forma horizontal, no siempre tiene que ser vertical como lo acabo de explicar. Simplemente junte los que son semejantes, es decir, los que tienen las mismas letras. Vamos a mirar m a la 4. Tengo 6m a la 4 y debo 5m a la 4. Entonces tengo 6, debo 5, pago y me quedo con una m a la 4. Luego vamos a mirar las n's. Tengo 2 por un lado y tengo 4 por el otro. En total tengo 6n. ¿Por qué puedo sumar? Porque son positivos. Continuamos con la letra Y, pero resulta que no hay con quién sumar esa Y, queda solita, entonces por eso lo escribimos igual. Y finalmente revisamos los números independientes, es decir, los que no traen letra. Tengo 1 y debo 8. En total quedo debiendo 7. Miren que tienen dos alternativas. Pueden hacerlo o de forma horizontal o de forma vertical para hacer estas dos operaciones entre polinomios. Entonces vamos a mirar nuestras actividades de acá. Nos dice esta primera, completa cada igualdad según sea necesario. Usted que lo que va a hacer inicialmente revise letra por letra. Entonces, tenemos inicialmente 8m a la 4. Le sumé a alguien positivo o puse a alguien negativo y al final quedé con 6m a la 4. No se me confundan, que incluso me han hecho consultas al respecto, que si el valor que viene en la línea siempre es positivo. En algunos casos puede ser un valor negativo. Yo tenía 8, le sumé o le quité a alguien y quedé con 6m a la 4. ¿Cuánto sumé o cuánto resté? Ese valor que usted ya pensó lo va a poner en la primera línea. Luego va a analizar las n. Debía 3, mire que es 3n, debe 3 y al final resultó con 5. Entonces, lo que le sumó o puso un número positivo o puso un número negativo para que al final resultara con 5n. Y lo mismo con el último valor, debemos 12, sumamos o restamos a alguien y quedamos debiendo 4 únicamente al final. Lo que va a hacer siempre es verificar qué le hace falta, un número positivo o un número negativo, alguien que yo sumo o alguien que yo resto para poder obtener el resultado correspondiente a cada letra. De esa misma forma, pues vamos resolviendo los siguientes ítems. Bueno, por aquí tenemos ahora una suma, nos dice suma cada par de términos vecinos, es decir, el que se encuentra enseguida, para ir completando la pirámide hasta llegar a la cima. Entonces, aquí nos hacen una aclaración muy importante, que si no son semejantes, es decir, si no traen las mismas letras, pongo una enseguida de la otra. Ya les voy a dar como un ejemplo allí para que se ilustren mejor. Tengo en la parte, en la base de mi pirámide, 2x, 3x, menos 2y y 4y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar a sumar o a reunir los que están uno enseguida del otro. Entonces empiezo de izquierda a derecha. 2x más 3x me da muy bien. Ese valor que usted pensó lo va a poner en la parte superior. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo 3x menos 2y? Como ellos no se pueden resolver, en el cuadrito que está inmediatamente encima de estos dos valores, usted los va a escribir tal cual. Me explico. Va a escribir 3x menos 2y. Eso no nos va a dar ningún otro valor porque no son semejantes. Ponemos uno enseguida del otro. Y la tercera, ayudando en este primer nivel, entonces debo 2y y tengo 4y. Recuerde que si debo plata y tengo plata, no puedo sumar. De esa misma forma, pues completa los otros niveles de nuestra pirámide.
Y por último, en este componente tenemos el perímetro o tenemos que un terreno. Vamos a leer aquí rápidamente nuestro enunciado. Nos dice que el señor López construye un establo y deja una zona verde para que sus caballos puedan caminar como se muestra en el plano, ¿cierto? De pronto si no alcanzamos a ver el color, es lo que en una parte dice establo, la otra zona es lo que correspondería a la zona verde. El señor quiere cercar el perímetro de esta zona con hileras de alambre. Determina mediante una expresión algebraica la cantidad de alambre que el señor López necesita. Entonces, ¿qué sugiero yo aquí? Y esto lo socializaremos ya en clase, es encuentre o haga uso del perímetro, el concepto de perímetro de cada figura. ¿Cómo así que cada figura? Vemos una zona rectangular que llamamos establo, halle el perímetro de esta zona, y luego halle el perímetro de la zona total como si fuera todo nuestro rectángulo en verde. Recuerde que lo que hemos dicho en matemáticas es que si bien usted no necesariamente entienda todo al pie de la letra, la forma más práctica en la cual podemos llegar al aprendizaje es empezar, es intentar desarrollar las actividades y trabajar. Esa es la única manera, intentar escribir y así vamos a verificar que hay algunos aspectos que nosotros no entendemos y que nos pueden explicar durante la clase. Bueno, vamos a terminar en la parte de geometría y estadística para los casos de los grupos 8.2 y 8.3 se va a desarrollar en clase y el grupo pues 8.1 va a estar con la profe correspondiente. Por el momento damos por terminada la explicación de la guía correspondiente al componente de matemáticas de segundo periodo.